¿Crees que los berrinches postelectorales, las marchas para anular votos y la polarización es un invento moderno? Nah. En 1828, México nos dio una lección magistral de marketing político, pero violento. Tuvimos a un candidato que perdió la elección legalmente, pero sus amigos y estrategas le dijeron: ¿saben qué? El pueblo votó mal. Así que decidieron no solo anular la elección y poner a su candidato a la fuerza, sino que de paso saquearon el centro comercial más lujoso de la ciudad para celebrar. Hoy vamos a ver cómo Vicente Guerrero ganó la presidencia perdiendo la elección. Esto es Guerra de Mensajes. Hoy no vamos a hablar de la mañanera de ayer, ni del último post que puso el presidente en turno o la presidenta. Vamos a ir a la raíz del problema. En el año de 1828, el momento exacto donde aprendimos que en México la legalidad no importa si tienes la narrativa correcta y unos cuantos cañones también de tu lado. Vamos a ponernos en la situación. Tenemos la Constitución de 1824, una copia mal hecha de la de Estados Unidos, que sancionaba el proceso electoral difuso, donde la gente no votaba por el presidente directamente. Quien votaban eran las legislaturas de los estados. Y lo más divertido es que no había partidos políticos como los conocemos hoy. En realidad lo que había eran logias masónicas. Y así como lo oyes, nuestra democracia nació en cuartos oscuros y secretos. Por un lado teníamos a los escoceses, que eran los conservadores, los fifís de la época. Ellos apoyaban a un candidato que se llamaba Manuel Gómez Pedraza. Él era el ministro de guerra. Un tipo culto, capaz, el hombre en estado perfecto, con modales políticos a la altura de los gobiernos, pero que representaba a la parte fifí de entonces. Por el otro lado estaban los yorquinos, la logia masónica. Ellos eran liberales, eran los radicales, y su gallo era Vicente Guerrero, el héroe insurgente, el hombre del pueblo. Pero ojo aquí con este dato, porque aquí entra el primer villano extranjero de la historia electoral. Él se llamaba Joel R. Poinsett. Este señor era el embajador de Estados Unidos que, en lugar de hacer diplomacia, se dedicó a organizar y a promover la logia yorquina para invertir en la política mexicana. Así es. La injerencia gringa y la polarización son dos viejas amigas muy conocidas aquí en México. La campaña de verdad que fue una carnicería de mensajes. A Gómez Pedraza lo atacaban por su pasado. ¿Qué es lo que decían? Por haber combatido a Morelos, a Guerrero. La élite lo destrozaba con clasismo puro. Decían que no sabía hablar correctamente, que desconocía los códigos sociales de los hombres de bien, y preguntaban si no sabe las reglas de urbanidad. ¿Cómo aspira a ser un representante de la nación? Se construyó una identidad política por oposición. Los yorquinos se vendieron como los patriotas y pintaron a los escoceses como los enemigos de la libertad. ¿Les suena familiar esa retórica? ¿O estás conmigo o estás en contra de la patria? Por favor. Finalmente, llega el día de la elección. En septiembre de 1828 se cuentan los votos de las legislaturas estatales. ¿Y quién cree que pasó? Pues quien gana fue Gómez Pedraza. Legalmente, él obtuvo 11 votos de los estados, contra 9 que tuvo Vicente Guerrero. Fue una victoria cerrada, reducida, legítimamente constitucional. En cualquier país civilizado, ahí se acaba la historia. Se dan la mano, una transición pacífica y a trabajar. Pero señores, estamos en México.
Y aquí es donde entra nuestro villano favorito del marketing político, el buen Antonio López de Santana. ¿Quién no lo ha escuchado? El padre del "yo tengo otros datos". Ese fue el primero que lo dijo. Santana se levanta en armas ocupando la fortaleza de Perote, en Veracruz. Quiero leerles textual lo que pedía para que vean que el descaro no tiene fecha de caducidad. En su punto número 1 exigía: el pueblo y el ejército anulan las elecciones hechas a favor del ministro Pedraza, a quien de ninguna manera se le admite por ser enemigo de nuestras instituciones. Fíjense la estrategia. Santana decidió que él sabía mejor qué quería el pueblo que el propio sistema electoral. Él argumentó que las legislaturas habían traicionado a sus votantes. Y para rematar, en el punto número 2, pedía la expulsión total de los españoles para calentar los ánimos nacionalistas. Populismo de manual. Inventa a un enemigo externo para justificar tu golpe interno. La cosa realmente se puso fea. Los yorquinos, liderados por Lorenzo de Zavala, quien por cierto era el gobernador del Estado de México y organizó la revuelta desde adentro, una traición institucional tremenda. Orquestaron el famoso motín de la Acordada. Ellos tomaron la cárcel de la Acordada, soltaron a los presos y tomaron las armas y las municiones gracias a una traición de un coronel desde adentro. El gobierno del presidente Guadalupe Victoria se quedó pasmado, no hicieron nada, permitieron que la anarquía creciera durante días. Y aquí quiero detenerme en la figura de Gómez Pedraza, el presidente electo, porque él tenía la ley de su lado. Él tenía el Palacio Nacional resguardado, pero ¿qué hizo? Se fue de la ciudad y su excusa es para enmarcarla en el muro de la vergüenza política. Le dijo al presidente Victoria que él no quería luchar porque ensangrentada ya la silla presidencial no le permitía a su conciencia sentarse en ella. Hágame favor. Básicamente le dijo: gané, pero me da ansiedad defender mi triunfo. Esa cobardía, esa falta de carácter para defender la legalidad, fue lo que condenó al país. Si tienes la razón, pero no tienes los pantalones, en la política te van a comer vivo. Con el gobierno paralizado, el presidente electo huyendo, la turba vio los límites destruidos. Y aquí viene la primera parte más hipócrita y dolorosa. La que más me gusta analizar como consultor para desmentir a los idealistas. La multitud animada por este discurso de justicia social y odio a los españoles se dirigió al Parián. ¿Qué era el Parián? El Parián era el mercado de lujo de la Ciudad de México, el emporio comercial donde se concentraban fortunas. La excusa era política, pero la realidad es que fue un Black Friday criminal. Se robaron todo. Rompieron las puertas, quemaron los techos, no dejaron ni un solo mostrador, ni una sola tienda ilesa. Asesinaron a sangre fría para disputarse los objetos robados entre ellos mismos. El mensaje político que mandaron fue brutal. Roba, destroza y quema. Que si es por la causa de Guerrero, está justificado. La verdad es que fue una vergüenza nacional que nos dejó enmarcados como un pueblo sin civilidad ante los ojos del mundo. ¿Y qué hizo el Congreso ante este desastre? Muerto de miedo por la violencia en las calles y con los diputados amenazados, decidieron violar la Constitución. Emitieron un dictamen declarando insubsistente la elección de Pedraza y procedieron a nombrar presidente a Vicente Guerrero. Sí, el candidato que había perdido. El perdedor se convirtió en ganador gracias al miedo y al chantaje que armaron. Pero espérenme poquito, porque el karma político es maravilloso. Y la historia siempre cobra factura.
Guerrero llegó al poder con esa legitimidad manchada, impuesta por un motín y un saqueo. Pero ¿sabes cuánto duró su gobierno? Menos de un año. Fue una administración débil, paranoica, sin rumbo, y aquí viene la ironía suprema. Porque los mismos que lo ayudaron a subir violando la ley, ellos mismos luego lo tumbaron. El Senado, apenas unos meses después, terminó declarando a Guerrero imposibilitado moralmente para gobernar. ¡Qué joya! Lo impusieron a la fuerza, pasando por encima todos los votos, aunque eran muy poquitos porque solamente votaban los estados. Y lo quitaron llamándolo incapaz. Así terminan siempre los proyectos que nacen del capricho y no de la legalidad. ¿Por qué les cuento esta historia de hace casi 200 años con tanto detalle? Porque cuando estuve escribiendo mi libro Guerra de Mensajes, encontré la diferencia vital entre tener la razón jurídica y tener la emoción narrativa. Gómez Pedraza tenía la razón, tenía los votos, tenía la ley. Pero Guerrero y la logia masónica de los yorquinos, asesorados por Poinsett y Santana, tenían la narrativa. Tenían el encuadre de pueblo contra la aristocracia, patriotas contra españoles. En comunicación política, la legitimidad percibida mata a la legalidad burocrática. Pedraza cometió el error de creer que las instituciones lo iban a defender por sí solas. No entendió que si no controlas la calle, si no controlas el mensaje y si no tienes el carácter para confrontar la narrativa del adversario, vendrá un Santana cualquiera, te inventará una crisis, validará el robo con un discurso populista y te quitará la elección mientras te acusa a ti de ser un traidor. Esta historia nos enseña una verdad brutal sobre nosotros mismos. Nos encanta llenarnos la boca gritando democracia y legalidad, pero la verdad es que nos importa un comino la ley solo si nos importa que gane el nuestro. Si mi candidato hace trampa, es estrategia. Si saquea un mercado, es justicia social. Pero si lo hace el de enfrente, es un peligro para la nación. El saqueo del Parián no fue culpa solo de los políticos. Fue culpa de una sociedad que prefiere un caudillo que les mienta bonito a una ley que les exija orden. Así que no te quejes del gobierno que tienes porque es idéntico a la doble moral con la que juzgas todo. La verdad no peca, pero incomoda. ¿A poco no?